primas, y en nuestro caso particular, en Venezuela, el asunto del petróleo, que es fundamental para nuestra economía y que es básicamente la base de nuestra actividad productiva. Y por eso esta tarde recibimos en el estudio a Johnny Hidalgo. Él es ingeniero petrolero, investigador, ha escrito libros dedicados al asunto petrolero y casi siempre nos acompaña para tratar estos temas. Johnny, bienvenido, qué placer. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y antes de comenzar la entrevista hablábamos de que quizás hoy sería un tema oportuno hablar del rentismo, ¿no? No se habla tanto sobre este tema, quizás no se define tanto, no se pone tanto sobre la mesa, pero lo cierto es que nuestro país es un país monoproductor, muy dependiente de este recurso, y bueno, eso de alguna manera configura, ¿no?, lo que es toda nuestra actividad económica, incluso hasta nuestra cultura como venezolanos, la forma en la que entendemos este recurso, que además, por cierto, hay muchas críticas sobre el hecho de que el venezolano no estudia sobre petróleo, no sabe sobre petróleo a pesar de este ser un país petrolero. Sí, bueno, precisamente fíjate, la renta, porque si le preguntamos qué es el rentismo, muchos responden vivir de la renta, pero la renta es una palabra polisémica, es decir, una palabra con mucho significado. La vemos cuando prendes la televisión y dan el Chavo del 8, entonces Don Barriga va a cobrar la renta. Pero una vez al año debemos declarar impuestos sobre la renta, fíjate que ya no es la misma cosa. Y renta petrolera tampoco es la misma cosa de las otras dos. Es decir, la renta petrolera es la remuneración que recibe el dueño del yacimiento como retribución por la explotación que otra persona hace. Y es un concepto que viene de la época de las concesiones petroleras que se iniciaron fundamentalmente en el gobierno de Gómez. Habían concesiones y los concesionarios le pagaban al Estado la regalía o renta. Y en ese momento del periodo de Gómez, se decide afuera del país que Venezuela debía cumplir un rol en el orden mundial y que este orden mundial era ser un país petrolero. Eso no lo decidió ningún venezolano. De hecho, cuando se empieza a legislar sobre el petróleo, el mismo Gumersindo Torres dice, no sabemos qué estamos entregando a cambio. Como que proponiendo que había que hacer un receso y pensar bien las cosas sobre el petróleo. Eso se decidió fundamentalmente afuera. Y se nos empieza a inocular un paradigma en la mente del venezolano que tergiversa un poco su identidad. Porque el decir que somos un país petrolero, Venezuela es un país petrolero, te está definiendo, ¿verdad? Te dice qué eres. Tú no eres petrolero, porque un recurso natural o una actividad económica no te define como país. Entonces, eso te genera un problema de identidad que te lleva a cumplir un rol, pero además necesitas, para que asumas el rol, una difamación. Y esta difamación, precisamente, es ser rentista. Porque el rentismo no es vivir de la renta. El rentismo es un sistema en el que la gente vive de una riqueza que no produce con trabajo. Y los primeros países que fueron señalados como rentistas a finales del siglo XIX, precisamente fueron Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda. ¿Por qué estos países eran señalados como rentistas? Porque generaban deuda externa a otros países y vivían de los intereses. Entonces le decían, usted no vive de algo que produce con trabajo. Usted es usurero, un país usurario, parasitario, rentista. Luego empezaron a decirnos a nosotros que podíamos ser una suerte de país parásito del petróleo. Como parásito era una palabra reservada a los países rentistas, por ahí empezó a colarse que éramos un país rentista, que vivía de la suerte de tener en su territorio un chorro de petróleo que podría abrir y ya. Entonces, por supuesto, si ese es el paradigma que se instala en nuestra mente, recuerda que el paradigma es algo que nos dice lo que es real. Si no está en nuestro paradigma, no lo podemos ver. El paradigma es algo que es el lugar desde donde nosotros podemos interpretar la realidad. Si la interpretamos desde el rentismo, porque nos convencimos de que el rentismo existe, y tenemos que hacer una interpretación de la realidad económica, entonces vamos a decir que es por el rentismo, y que el rentismo hay que superarlo. Pero si entendemos ahora que vivimos del trabajo, porque ve que en un país de 30 millones de habitantes, por decir un número redondo, solamente 100.000 personas participan en la industria petrolera, el resto no. O sea, casi nadie trabaja en la industria petrolera porque la industria petrolera es intensiva en capital, no en mano de obra. Entonces te das cuenta que el rentismo no existe. Pero si lo asumes así, la interpretación que haces de la realidad falla.
Entonces no resuelve los problemas de fondo porque no los puedes mirar, porque el paradigma no te lo permite. Lo que quiero decir es que el rentismo petrolero es un paradigma que se inoculó a principios del siglo XX para que cumpliéramos el rol de ser petroleros, es decir, de garantizar petróleo a ciertas potencias en el orden mundial. Y según muchos analistas, Johnny, hablan sobre el asunto de meter a Venezuela en ese análisis o en ese concepto de la llamada enfermedad holandesa o el mal holandés, ¿no? Que lo vivieron los Países Bajos en la época de los 60 con un recurso muy valioso y que a partir de ese recurso de alguna manera se estructura como toda la dinámica del país, toda la dinámica doméstica del país, no solamente económica, sino también social e incluso cultural. ¿Hasta qué punto eso está relacionado con nosotros? ¿Se puede entender la realidad o, digamos, conceptualizar a nuestro país desde esa visión, entendiendo además lo que acabas de decir, que fue un argumento, un paradigma impuesto a nuestro país, ¿no? Sí, fíjate que todo el tema petrolero se explicó desde cuestiones externas. O sea, cuando escuchas a un experto petrolero hablar, generalmente habla de Rockefeller, de las 7 hermanas, del Medio Oriente, de la enfermedad holandesa, pero no te habla de Venezuela. De hecho, los mercados inmediatos de Venezuela, que es América Latina y el Caribe, eso no aparece en los discursos. Y es precisamente porque trató de explicársenos o se nos impuso ese paradigma desde ideas que venían de afuera. Los referentes eran externos. Entonces la enfermedad holandesa, cuando aquí la realidad venezolana no tiene nada que ver con la de allá. O sea, no tiene punto de comparación. Entonces, claro, si eres petrolero y Holanda también, entonces estableces un punto de comparación, pero date cuenta que es sí y solo si aceptas el rentismo petrolero como paradigma. Pero recientemente, en los años recientes, cuando ya la producción petrolera se nos viene a menos, que ya no es la realidad, ahorita mismo tenemos varios meses en crecimiento sostenido, cuando esta producción se viene a menos es más evidente que no vivimos del petróleo. Es más evidente, o sea, el Producto Interno Bruto siempre ha sido, en su mayor parte, no petrolero. Y no han sido pocos los esfuerzos por tratar de corregir la forma de cálculo, porque no era posible que un país petrolero solamente entre el 15 y 25% del PIB sea petrolero, y el resto no. Claro, si lo ves en términos de la población, casi el 100% de la población no trabaja para la industria petrolera. Y de ahí la crítica, ¿no? Que sabemos poco de la industria petrolera, conocemos poco sobre petróleo, se estudia poco incluso sobre petróleo. Esto es una como de las críticas que surgen de la academia. Pero incluso dentro de la industria petrolera, la industria es muy departamentalizada. O sea, el mismo trabajador petrolero, es más, dentro de todos los trabajadores petroleros, el que se considera más petrolero es el que está en el pozo, ¿no? Y sin embargo, el que está en el pozo, la mayoría de las veces no sabe cómo se vende el petróleo, no sabe cómo se refina el petróleo, o sea, no es su área de competencia, no tiene idea, ¿ves? O sea, no hay una visión holística, incluso entre quienes sí saben de petróleo. Pues eso es importante determinarlo para ir desmontando como esos paradigmas que más que paradigmas pueden llegar a ser incluso mitos, ¿no? De creer que somos un país petrolero, un país rentista, pero lo que sí no es un mito es que el petróleo venezolano es importante en la geopolítica mundial, en la geopolítica petrolera, y sobre esto vamos a hablar al regreso porque también vamos a hablar del aniversario de PDVSA y la posición que ha tenido Venezuela en el mercado petrolero internacional, en la creación de la OPEP y el papel, por supuesto, y el rol que tiene